Podcast Radio Nacional de Colombia. Cultura, contracultura y recontracultura. Un espacio para las crónicas sonoras con los artistas de ayer, hoy y siempre. Llevo el paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí. Yo creo que como toda la vida me ha gustado tanto la música, pienso que en el fondo hay un cantante frustrado que por no saber cantar terminó locutando con música. Me lo dijo el Mike. Ese Mike, a quien hace un guiño el Joey Arroyo en uno de sus éxitos indiscutibles, podría pasarse la vida narrando las miles de anécdotas que ha testificado, vivido y protagonizado dentro de las cuatro paredes de un estudio. ¿Qué tal, amigas y amigos bailadores? Les saluda Mike y esta noche estoy aquí vacilándola. Hayan sido las de las salas de grabación de una importante casa disquera colombiana o las de las cabinas de una de las cadenas radiales más populares del país. Si esas paredes hablaran, también darían cuenta de la labor que este hombre ha realizado para escribir a su manera y tal vez sin quererlo, un capítulo en el desarrollo y difusión de nuestra música tropical. Confundido, sí, el coro lo hizo Fruco. La primera parte sí la hice yo toda. Estoy confundido y desesperado al saber que mañana te vas de mi lado. Eso es una canción que yo cuando la escucho, yo tantos años después, yo digo, ¿y yo por qué hice eso? Yo nunca he estado confundido. Muchas letras son ficticias o imaginativas. A veces yo creo que pueden venir de un inconsciente, algo así que uno tiene ahí porque vio una película, cualquier cosa, la conversación de un amigo, todo puede ser. Iniciamos esta mirada por el mundo de la radio, de los picos barranquilleros y de las composiciones musicales de una de las voces más familiares que tiene Colombia. ¡Se metió! Esta es la historia de Mike Char. Quiero que a la hora de desayunar me lleven los platos a donde yo esté, donde esté. Lo mío era muy particular. Cuando yo estudiaba, yo terminé el bachillerato en 1970. O sea, hace unos cuantos años. Entonces, esa década de los 60s, que es la década donde yo hago elemental y bachillerato, era aquí en Barranquilla inclusive, los compañeros míos de colegio, que casi que fueron los mismos a través de toda la época del colegio, para ese momento el gran fenómeno mundial eran los Beatles y los Rolling Stones. O sea, mis compañeros de clases tenían los discos de los Beatles, los discos y de bandas que se pusieron de moda en todo el mundo, las bandas esas de 2 guitarras, bajo y batería. Esa era la locura. Yo no. O sea, mientras todos mis compañeros del colegio estaban en esa onda, a mí me gustaba la Billos Caracas Boys, me gustaban los Melódicos, me gustaban los Corraleros de Majagual, o sea, me gustaba la onda tropical. Yo soy el hermano menor, nosotros éramos 7 hermanos, mi hermano mayor es 16 años mayor que yo. Y ellos nacieron un año después de otro. Yo nací 9 años después del último. Entonces, cuando yo tenía 13, 14 años, 15 años, ya todos mis hermanos estaban casados. Entonces, cuando ellos hacían una fiesta con amigos, etcétera, yo era el que ponía los discos. En esa época y durante muchísimos años. Entonces, desde muy pequeño empecé a tener un conocimiento de toda esa onda tropical, ¿no? Que creo que me sirvió mucho para cuando ya llegó la época de la radio, porque ya yo venía
con un conocimiento de la música tropical que siempre ha sido en Colombia muy fuerte. ¿A dónde Murcia tenemos que ir? Un radio Philips hay que conseguir. ¿A dónde Murcia está su nevera? Entre la esquina donde yo vivía, llegar a la otra esquina y dar la vuelta, donde nosotros vivíamos, quedaban 5 emisoras. Oye, compay, televisor. Desde Barranquilla, esta es una emisora. Estaba Emisoras Unidas. Emisoras Unidas, su emisora, informa la hora. Radio Vigía, Radio Libertad. Esta es su estación Radio Libertad, HJHJ. Emisora Atlántico y Radio Piloto. Entonces, cuando yo esperaba el bus del colegio, en esa esquina pasaban los locutores de todas las emisoras. Y a veces algunas personas decían, mira, aquel locutor se llama fulanito, aquel se llama fulanito. Eso me hizo a mí poner las emisoras para oírlos, para escucharlos a ellos en sus turnos y poniendo música. Eso hizo que mi gusto musical se ampliara a la inquietud de la cantidad de emisoras. Una de las emisoras no había pared, era de vidrio. O sea que nosotros podíamos ver al locutor allí en turno, dando la hora y poniendo los discos y todo. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Junior, sus emisoras, como por ejemplo, que es una emisora bien bacana, y sus locutores, como por ejemplo, El Pelao, que si la vacila, bien bacano, y todo el mundo, por todas partes, hay hombre. La puerta de oro hay hombre. La puerta de oro hay hombre. Luego mis hermanos, varios años después, compraron una emisora. Olímpica Estéreo. Y lógicamente me llamó la atención porque ya yo no sabía de eso, pero conocía locutores, sabía lo que era una cabina porque las había visto por el vidrio. Y ya era un poquito más grande, ya estaba por terminar el bachillerato, ¿no? Entonces yo termino el bachillerato, entro a estudiar de noche en la Universidad del Norte y trabajaba de día. Pues mis hermanos después compraron otra emisora y yo iba a las emisoras a visitarla, me hice amigo de los locutores, etcétera, ¿no? La puerta de oro hay hombre. Entonces me fui a trabajar a las emisoras en el año 73 o 74, ya tenía 20 años. Y allí ya empecé a conocer a los artistas, porque mis hermanos también en carnavales hacían en esa época se llamaban casetas. Entonces, como a mí me gustaba tanto, yo terminé volviéndome muy amigo de muchos músicos. Fuimos más allá de la relación entre el locutor o el artista, sino que yo me volví amigo de algunos, muy personal. Bayo Galán, Adolfo Echeverría, el Afrocombo, Hermanos Martelo, Pedro Beltrán, los especialistas, Alfredo Gutiérrez, el Binomio de Oro y Silvio Brito, también los Betos, Esther Forero y los conjuntos de la 72 y los demás que están viviendo allá en Curramba. Y de allí empieza el que algunos artistas querían que yo participara en la producción de los discos de ellos, a escoger temas, a oír algunas composiciones, etcétera, ¿no? Alegría todo el día, con la número 1 full sintonía. La del pueblo colombiano, olímpica para bailar, olímpica para gozar. Ay, 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 buenísima. Colombia se casa con Olímpica Estéreo. Primero hacía los jingles de la emisora. Que ven el carro por calles y carreteras. Saludos de Radio Olímpica. Y terminé tratando de componer. A mí me costaba mucho trabajo, siempre me costó trabajo las letras. Se me hacía un poco más fácil hacer la música. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo Tania de Joe. Consentimiento, mamita. Ya estaba hecha toda la pista. Entonces, después de hecha la pista vienen los coros. Y después es que viene el cantante, ya con los coros hechos. Voy a la ciudad, voy a trabajar. Ahí
está el placer? Lo voy a buscar. Entonces, el Joe no le dejó a Fruco la segunda parte de Tania. Cuando entra el coro, me dice Fruco, ¿y qué hacemos aquí? Y Fruco me dice, más sabor de Borinque a Cartagena Bella. A mí se me ocurre Como te quiero, Tania. Como te quiero, Tania. Como te quiero, Tania. ¿Sí? Hagámoslo. Sí, bueno, grabemos. Y graba. Yo participé en el coro. Inclusive en el long play hay una foto atrás en el long play y ahí estoy yo cuando hacíamos los coros. Como te quiero, Tania. Soy yo del Ecuador, soy yo del Perú, también a Pensilvania. Hay unos impactos sentimentales que te abren la pluma de la composición, ¿no? Te facilita las cosas. Ella pa'lante. El son del caballo, yo creo que eso, entre Fruco y yo hicimos eso. Ellos a veces ponían My Char, pero yo no tenía derechos del tema. Yo creo que yo hice las estrofas. El son del caballo, qué sabrosón, qué bueno está. El son del caballo, qué sabrosón, qué bueno está. Cuando grababa Fruco, ellos me invitaban a Disco Fuentes, me invitaba a Medellín y yo duraba 15 días en Medellín por cuenta de Disco Fuentes, como una especie de asesoría. Era un grupo muy familiar. Los días en que Fruco grababa, todos los días eran días de fiesta. Todo el mundo estaba de buen humor, no faltaba una botella de aguardiente, no faltaba lo que la gente quisiera, o sea, era una fiesta. Y rogando para que llegara el Joe. Pasando por la pradera, cuesta arriba quiero llegar. Yo no me califico como compositor. Yo creo que trascendieron porque fueron interpretadas por artistas que eran muy fuertes. Entonces hice algunas cosas, pero no creo que haya sido pues una cosa así del otro mundo, ¿no? Hoy amanecí llorando al saber que te marchaste. Yo tenía una señora que fue la que me crió a mí. Ella le dio cáncer y se murió de una madrugada. Entonces yo recuerdo que me llamaron tempranito a las 5 o 6 de la mañana a decirme que esta señora había muerto. Ahí amanecí llorando. Desde niño me enseñabas los consejos de la vida y ahora me encuentro solo sufriendo por tu partida. Y después le hice otra porque me impactó mucho, ¿no? Que no pegó, que se llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Si te has dormido, despierta mi amor. Y cuando estaba enferma, también le hice otra, que se llama Ayúdala, por favor. Encontraron al negrito en la puerta de la iglesia, rezando. El negrito era yo, ¿no? Rezando. Ay, Señor, ayúdala por favor. Ay, Señor. Las pocas canciones que hice, algunas tienen fundamento, ¿no? O sea, vienen de la realidad, pero otras no. Otras son, de pronto a veces son frases que a uno le llaman la atención y de allí le empiezas a poner música. Tengo un amigo muy especial, hemos sido amigos también muchos años. Él tenía una novia que se llamaba Rosa. Entonces él salía con la novia y después me contaba, estuve con Rosa, Rosa. Hablaba tanto de su novia Rosa que de allí saqué una canción sencillita, ¿no? Lo que pasa es que al grabarla a los vecinos coge una grandeza. Hay un beso, mi cariño, para darte. Tengo más que 1000 razones para poder adorarte. Inclusive ha sido de los mejores temas de los vecinos. Ese fue de los temas fuertes de los vecinos, más fuera de Colombia que en Colombia. Me lo dijo la misma Mili.
Me dijo que fue de sus temas fuertes en Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Nueva York. O sea, los sitios donde ellos fue de sus primeros grandes temas. Tengo, creo. Composiciones, si no tengo el dato. Tampoco son muchas. No sé, 20 canciones tal vez, no sé. Nelson Enríquez, que fue muy gran amigo mío, muy amigos, me grabó creo que es una canción, no sé, creo que una que le hice a mi esposa, que se llama Desde la Primera Vez. Cuando te vi por primera vez, en mi corazón sentí el destello de tus ojos y mi amor te lo entregué. Mi esposa es de Cartagena, entonces yo le dije: Cartagenera, eres mi ilusión, de mi ser la consentida, y juro adorarte siempre por el resto de mi vida, desde la primera vez. Esa la grabó Nelson. Desde la primera vez. En esa misma época de los 17, 18, 19, 20 años, en Barranquilla había muchas verbenas. Y en las verbenas tocaba un picó. Yo no sé a quién se le ocurrió presentar dos picos. Empezaba el duelo entre los dos picos. Primero, qué temas exclusivos tenía uno que no tuviera el otro, y luego los dos sonando al mismo tiempo para que la gente dijera cuál se escuchó más. Produce salsa y de la buena, el gran Pijuán. El picó se llamaba el Pijuán. Uno de los picoteros era el hijo del dueño, y yo no sé si fue él o fui yo. Total que grabamos unas promociones con el nombre del Pijuán. Esta es la placa con el sonido olímpico original del Mike. En esa época no era como ahora, era un acetato, un disco de esos de... Ni siquiera era un long play, iba a 78 revoluciones, una cosa rudimentaria, ¿no? Y grabé varias promociones. Entre esas promociones, el Pijuán, yo le puse el gigante de la salsa y el sonido. Ese disco de 78, como va tan rápido, la ganancia de sonido todavía es más fuerte. Entonces, cuando ese picó puso el aquí suena. ¡Aquí! ¡Suena! Eso se escuchó varias cuadras. O sea, cuando él puso aquí suena el Gran Pijuán, o sea, no quedó duda de lo por encima que estaba comparado con el otro, ¿no? No necesito encuestas. Mi gente me consagró en el primer lugar. Entonces todos los demás me dijeron que querían grabar. Yo lógicamente tenía que grabarles, o sea, no había razón por qué grabarle a uno y no al otro, ¿no? Y empecé a grabarle a todos los picó. He grabado picó para Holanda. Yo creo que debe ser un costeño allá en Holanda. Hubo una época que grabé varios de México. Recuerdo que el barrio se llamaba Tepito. Nueva York sí he grabado muchos, pero esos sí son colombianos. Venezuela también. O sea, a la gente lo disfruta y no veo por qué oponerme a eso o negarme, ¿no? Aunque sigas hablando, soy tu papá. La nota aguda que yo hago, a pesar de ser aguda, nunca ha sido molestosa. O sea, en el momento en que yo estoy locutando, yo trato de ponerle música a la locución. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, en el caso de la emisora, que yo digo Olímpico,
Olímpica Estéreo. Es una locución musicalizada para que no quede tan locutor, sino que quede como más elástica. Yo ya no tengo la misma fuerza de antes. Lo que trato ahora es grabar menos cantidad, porque a veces ellos repetían. Entonces, grabamos menos cantidad de frases, de animaciones. Lógicamente ahora me canso más rápido, que el tono es muy alto, ¿no? Pero yo, mientras pueda y les guste, pues yo lo hago, ¿no? A cambio de nada. Dice, ay, viejo Mike. Gracias, Jaime, aquí estoy. Para mí es un placer, un orgullo que estés aquí para conversar de todo lo que he tratado de hacer a través de unos cuantos años. En Barranquilla hay un caballero que a todo el mundo pone a bailar. Barranquilla y en Cartagena a todo el mundo pone a gozar. Esta fue la presentación y esperando volver a complacerlos en próxima ocasión. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Picotero, ponme a bailar. El picotero es el que manda. Picotero, ponme a bailar. Oiga, mire, vea usted, caballero. Picotero, ponme a... Un podcast de la serie Cultura, Contracultura y Recontracultura de Jaime Andrés Monsalve en Radio Nacional de Colombia.